Regresamos a Análisis Radial. En la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa al líder sindical Luis Pedraza Leduc, quien, como ustedes saben, es el dirigente de Prosolutier. Está compartiendo con nosotros la mañana de hoy aquí en PAB. Pedraza, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días para ti y todos los que nos escuchan. Para nosotros un placer tener la oportunidad de conversar. Tenemos unas expectativas bien altas de la explicación que usted nos va a estar dando esta mañana relacionado con el tema de la Ley de Sustentabilidad Fiscal. Esa me parece que es una de las medidas que más temor uno va generando, porque luego de la experiencia de la Ley 7 se supone que haya unas reacciones de entrada mucho más activas. No se han visto, pero eso lo vamos a estar discutiendo más adelante. Dado el caso que en la entrevista anterior estuve hablando sobre una manifestación que está respaldando el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha aquí en Ponce el próximo lunes. Básicamente, usted como también portavoz del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha a nivel nacional, básicamente, ¿cuál es la razón por la cual se involucra el FACIL en esta situación de Ponce en particular? Pues mira, la naturaleza de nuestro Frente Amplio es el poder unir una serie de luchas que no solamente se dan en el campo laboral, donde están sindicatos, sino que el pueblo de Puerto Rico, de una u otra manera, la clase trabajadora, sufre las consecuencias de una serie de medidas de ajuste que en el 2009 se llamó la medicina amarga, la ley 7, la ley que tiene que ver con los permisos, donde en vez de permisos, pues liberan y no hay prohibiciones y facilitan ese desarrollo y la implantación de negocios independientemente del impacto ambiental o del impacto social que puedan tener. Todas esas luchas están relacionadas y desde esa perspectiva el próximo lunes se une ante el análisis que hace el municipio de su presupuesto, se unen los problemas que se tiene de servicio en las comunidades con el problema laboral de una reducción de salario que implica que hay un impacto en el comercio también, en la cuestión del consumo. Todas esas luchas se dan y los compañeros acá en el área sur han hecho un trabajo donde se han vinculado diferentes grupos y pues asumimos nuestro papel de poder unir luchas que se están dando por separado, que tengan una coyuntura, un momento dado, se puedan unir todas, una convergencia sería la palabra. Y es lo que creemos que se está creando y la gente entonces son solidarios. Están luchando y son solidarios. El nombre del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha. La posibilidad de que la alcaldesa catalogue esta manifestación como una de carácter político contra ella. Bueno, no es partidista, es una expresión del pueblo donde está criticando la política de la alcaldesa y en ese sentido ella tiene que tener la tolerancia y la capacidad de escuchar, procesar los señalamientos que se le hacen. Tiene un carácter político de denuncia de una expresión del pueblo, pero no es partidista. No es para cuestionar una afiliación política de ella. Sí tiene un planteamiento donde cuestiona el que un funcionario se elige en un momento dado y si no responde a los intereses del pueblo, pues entonces el pueblo tiene derecho a expresarse sobre ese funcionario. Bueno, así que eso va a ser el próximo lunes a las 5 de la tarde. Exacto. Frente a la Casa Alcaldía con motivo al mensaje de presupuesto de Mayita Meléndez. Bueno, y por otro lado, entonces, quiero empezar a hablar acerca de la ley de sustentabilidad gubernamental. Es curioso que el nombre que le pusieron a esto trata como de disuadir de que lo que va a pasar es negativo. Vamos a comenzar por ahí y luego obviamente vamos a entrar en los detalles, pero ¿qué le parece ese asunto de catalogarlo como algo de sustentabilidad gubernamental? Pues es bien contradictorio, porque la ley, cuando tú vas a definir esa palabra de sustentabilidad, se supone que estamos hablando de algo que se pueda mantener por sí mismo, algo que genere ingresos propios y pueda desarrollarse, algo que va en crecimiento. Ese es el concepto. Incluso hay una discusión, hay gente que dice que eso no se da, que lo correcto es sostenible. Y entonces hay esas discusiones de si debe ser sustentable o sostenible. Pero básicamente el concepto trata de establecer de que hay una reestructuración y yo voy al crecimiento, voy a salir de un problema que tengo. Sin embargo, las condiciones que define la propia ley estableciendo la emergencia, que son básicamente tres, que haya un crecimiento en Puerto Rico de 1.5
anualmente, certificado por la Junta de Planificación, que nos saque las casas acreditadoras de la condición de chatarra y nos lleve a un grado de inversión positivo. Y la tercera es que el presupuesto del año fiscal que va corriendo cierre sin necesidad de buscar financiamiento. El gobierno está planteando en esa ley que mientras esas tres condiciones no se den, estamos, si se aprobara la ley, a partir del 1 de julio, estaríamos en esa condición de emergencia fiscal. Y eso va a justificar entonces una serie de medidas que atentan directamente contra los derechos constitucionales en el campo laboral, que significa organizarse sindicalmente, negociar condiciones de trabajo, y el derecho entonces de uno mejorar las condiciones de trabajo en un gobierno que da servicio. Eso es va en contra del derecho constitucional que cobija a las corporaciones públicas, pero también tiene un propósito de unificar a ese trabajador de corporaciones públicas con el trabajador del gobierno central, que su derecho sindical está limitado a una ley y le limita la negociación colectiva y las distintas alternativas de lucha. Pero continúa y aplica bajo la definición de instrumentalidad también a los municipios en una forma indirecta. Pues los municipios están involucrados en esto. Sí, le dice a los municipios, tú puedes dar al alcalde, usted puede dar un aumento de bono de Navidad mayor a $600, pero hoy Hacienda a todos los municipios le da $600 por empleado, pues ellos lo bajan a 300. Por lo tanto, si el alcalde daba un bono mayor de 600 porque recibía 600, pues ahora va a recibir 300. Así que para mantener los bonos que daban, hay municipios que están dando sobre $1,500 de bono, pues tienen entonces que reducir en esa misma proporción. Además de que diferentes leyes afectan a los municipios porque los van a obligar a asumir más responsabilidad, su presupuesto va a ser menor y el pago de licencia de enfermedad en los municipios se prohíbe en forma permanente, que es una de las disposiciones de la ley. O sea, ¿se elimina el enfermito? Se elimina. Se elimina algo que realmente es una medida para tener productividad, porque nosotros siempre lo hemos explicado, mire, para usted tener sobre 90 días de enfermedad implica que usted estuvo sin ausentarse 5 años. Así que un empleado público que en el 6º año acumula 18 días, lleva 6 años sin faltar por enfermedad. Y entonces se supone que yo vengo a trabajar. Así que si yo no falto, pues tengo que estar produciendo. Es un problema gerencial si alguien me dice que yo no produzco sin faltar. Así que yo voy a partir de la buena fe, de la acción correctiva, de que ese empleado que no ha faltado y ha acumulado todo ese tiempo, nosotros que ideamos esa ley hace bastantes años, lo que planteamos fue que esa persona que va a trabajar y que se le premia porque va a trabajar y no se ausenta, va a producir. Y entonces es mejor pagarle a esa persona ese exceso de 18 días que provocarle lo que siempre había ocurrido, que era que entonces la gente se ausentaba y planificaba la enfermedad para no perder los días porque se los quitaban. Entonces ahora le están diciendo a la gente, no, tienes que faltar 18 días y tienes que coger 30 días de vacaciones, porque los obligan también a 30 días. Ya son 48 días. O sea que el gobierno está planificando que los que no faltaban falten 48 días en 6 meses, porque tienen que cogerlo antes del 30 de junio. Y ya si no lo cogieron a esta altura, entonces ya nadie va a aspirar a llegar a esos 90 días, porque si al final me los van a quitar, pues me los quitan todos los años. Entonces estamos provocando una crisis desde el punto de vista de la capacidad del empleado, del grupo de empleado trabajador, de producir servicios, porque le están provocando la ausencia. Volviendo al tema de los municipios, todo esto va a aplicar a los municipios indistintamente si son autónomos o no. Va a aplicar independientemente de eso, y sobre todo porque fíjate que el gobierno plantea esta ley en específico y tiene este nombre rimbombante, pero esto es parte de 40 medidas de ajuste que el gobierno radica en unión al presupuesto. Y el presupuesto del país tiene para este año 1,000 millones menos en gastos. Eso se refleja en menos escuelas, en programas de salud, en programas de vivienda. Y esos dineros van, muchos de ellos destinados a los municipios. Cuando tú coges el caso de energía eléctrica, donde se está planteando eliminar los subsidios a los parques y a las diferentes facilidades municipales que no pagaban energía eléctrica, aunque se está planteando que aquellos que tienen impacto social sean eximidos de que no se les quite el subsidio, yo pregunto, ¿y quién decide eso?
Entonces, alguien critica que hay un parque con las luces prendidas. Bueno, lo que pasa es que en ese parque debe haber una actividad y el municipio debe desarrollar la actividad. Pero si las luces se apagan, menos motivación va a haber. Además de que sabemos que esas luces apagadas traen otro problema social, ¿verdad? De seguridad. Y de seguridad. Y entonces, en ese sentido, estamos creando un problema mayor. Y todas estas medidas de ajuste en su conjunto van a afectar la capacidad de funcionar en el país. Para ir más específicamente sobre el caso de la llamada ley de sustentabilidad, estamos hablando otra vez de una medida de excepción. La ley 7 fue una medida de excepción, ya vimos cómo el Tribunal Supremo bregó con eso. Recientemente la vimos con el caso del retirazo también, otra medida de excepción, lo cual no hace muy auspicioso pensar de que cuando se lleve al Supremo vaya a haber algún tipo de respuesta que la declare inconstitucional. Por lo menos el tribunal no parece ser la vía para poder resolver esto. No, el tribunal ha establecido que puede existir el menoscabo de los derechos adquiridos. Uh-huh. Lo que ellos están planteando es que el menoscabo tiene que ser racional y razonable. Cuando escuchamos las voces del gobierno plantear que ante la crisis que ellos establecen y dicen no hay despido, en la ley 7 hubo despido y los declararon constitucional. Sí. Aquí están diciendo como no hay despido, lo que te estoy quitando es razonable. Nosotros creemos que los jueces se han reafirmado en esa línea, así que yo diría que posiblemente eso es lo que viene, aún haciendo excepción con el caso de los maestros. En el caso de los maestros, el elemento de la lucha fue importante, pero en esa lucha los maestros probaron que la ley provocaba el retiro masivo y como consecuencia el sistema iba a colapsar y no se lograba el objetivo. En este caso, el gobierno se ha cuidado mucho en insistir que como no van a haber despidos, lo que se está quitando es poco. Pero hay unas cosas que la gente pues, tiene que entender para que vea cuán grave es esto. Ese menoscabo, quitarte esos derechos que son básicamente los beneficios económicos que yo pueda tener de hoy en adelante, eso va a ser desde el 1 de julio del 2014, si se aprobara la ley hoy, desde el 1 de julio del 2014 hasta julio del 2017. Otra vez. Por 3 años. 3 años, las medidas de excepción. ¿Qué sucede? Que si los 3 elementos que dije ahorita del crédito de los bonos, del crecimiento 1.5 y de que el presupuesto no tenga que coger prestado, si eso se diera y nos salimos de la ley, después del 2017 hay que esperar 2 años para negociar el área económica de los convenios. Pero si no se dan esas 3 condiciones, el gobernador por orden ejecutiva puede extender la ley por 3 años más. Por eso es que el economista Juan Lara reconoce que si esa ley se aplica hoy, se aprueba como está, la clase trabajadora que está en el gobierno, 219,000 empleados públicos, no van a tener aumentos de salario ni ningún beneficio económico por el resto de la década. Es una sentencia de muerte. Y entonces yo digo, pues si yo no voy a tener ingresos por el resto de la década, ¿qué impacto eso tiene en la economía del país? En el pequeño comerciante, en el que vende servicios y vende artículos de consumo. Todo eso desaparece. Exacto. Pues estamos hablando en 6 años para empezar a ver algún cambio. Para empezar. Y entonces si nos lo extienden por 3 años, la ley lo que nos dice es, sí, pero vas a negociar 2 años después. O sea, que nos iríamos para el 2020 a 2022. Y uno lo ve como grave, pero entonces nos dicen, ¿cuál es la experiencia? Mira, tal ciudad en Estados Unidos para salir, Nueva York tardó 6 años, Washington tardó 5. Y nos están dorando la píldora, ¿verdad? Haciéndonos la camita para que aceptemos algo que nosotros creemos que tiene que invertirse. Que el proceso no es que los trabajadores paguen esta crisis, sino que hay que buscar la verdadera crisis. Vamos a la pausa en Análisis Radial. Estamos conversando con Luis Pedraza Leduc, presidente de Prosolutier y también portavoz de Frente Amplio de Solidaridad y Lucha. Estamos hablando de la ley de sustentabilidad gubernamental. Al regreso seguimos hablando acerca de este tema. De hecho, más adelante estaremos hablando con nuestro invitado acerca de la propuesta que durante esta semana se hizo luego del paro que se dio a mediados de semana en varias corporaciones públicas, declarando un estado de emergencia social y laboral en Puerto Rico
solicitando una moratoria en el pago de la deuda. De eso vamos a estar hablando más adelante en el programa con Luis Pedraza Leduc. A la pausa en Análisis Radial, regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, seguimos conversando con el líder sindical Luis Pedraza Leduc, presidente de Prosolutier y también portavoz del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha. Seguimos hablando sobre el tema de la Ley de Sustentabilidad Gubernamental. Me indica que la dinámica de esto son 40 medidas contenidas en esa ley, en esa segunda parte de la medicina amarga, y que va junto con el presupuesto, porque se supone que el presupuesto de Puerto Rico del próximo año fiscal va a reflejar lo que contenga precisamente esas 40 medidas. Bien, vamos entonces para que la gente, que posiblemente en el caso de nuestra audiencia, que conoce qué fue la Ley 7, ustedes han planteado que esto es igual o peor que la Ley 7. Explíquenos, Pedraza, por qué la gravedad de esta legislación comparada con la que ya conocemos en la historia como las más nefastas que se hayan aprobado. Bueno, pues en el caso de la Ley 7 tenía una parte que era la de los despidos. Despidos voluntarios, ¿verdad? Que la gente se levantara la mano, yo me voy. Sí, eran 3 rondas para despedir, uno despedirse. Y finalmente, si usted no se iba y tenía el tiempo necesario que le iba a determinar los que se iban, si no se iban tantos, pues seguía aumentando el tiempo. 13 años y medio fue lo que nos dijo la historia. De ahí en adelante despidieron a la gente. En este caso, pues ya despidieron a los 20,000 que iban a despedir. Por lo tanto, este gobierno continúa con una segunda fase de la Ley 7 donde dice que no hay despido. Hay una controversia, y es que cuando le preguntaron a la Secretaría de la Gobernación por los transitorios, dijo, no, esos no son despedidos, eso es que se les termina el contrato. La realidad es que hay 44,000 empleados transitorios en Puerto Rico entre corporaciones públicas, gobierno central y el caso de los municipios, que es el grupo más grande, que son cerca de 24,000. Así que hay 44,000 trabajadores en Puerto Rico en el gobierno que no tienen garantía de empleo, no tienen seguridad de empleo. Y nosotros sostenemos que van a ser despedidos bajo la categoría de terminación de contrato en un momento dado. Unos más, unos menos, eso va a ocurrir. Entonces, bajo el planteamiento de que no hay despido, ¿qué es lo que hay? Pues la Ley 7 suspendía los convenios por 2 años. Aquí hay un planteamiento más grave. Me decía alguien, no es medicina amarga, es medicina venenosa. ¿Verdad? La amarga es, te la pasa con jugo de China para que se te vaya el hígado de bacalao ese, el sabor de hígado de bacalao. Pero no te mata. En este caso es venenosa. ¿Y venenosa por qué? Dije ahorita que igualaba a los trabajadores de todas las categorías de corporaciones públicas, gobierno central y municipio. Entonces, los trabajadores que tienen convenio en corporaciones públicas, la ley 45, nos dicen lo siguiente: si se aprueba la ley hoy, la ley dice, mire, los del gobierno central, los de la ley 45, si tienen convenio vigente, tienen hasta el 1 de julio para renegociarlo. Y lo que va a renegociarlo va a ser en Fortaleza. Y va a ir va a decirle al secretario del Trabajo, quiero renegociar el convenio. Y el secretario del Trabajo va a designar unas personas con Fortaleza. Y uno va allí y la oficina de gerencia y presupuesto te va a decir cuál es la medida de ahorro que tú vas a negociar. Entonces, uno siempre ha negociado salario y condiciones de empleo. Aquí vamos a negociar una medida de ahorro. ¿Y qué es la medida de ahorro? Lo que OGP determina que tú debes entregar, que te debe quitar, el dinero que te van a sacar del bolsillo. Entonces ellos hacen una lista de las cosas que no se pueden negociar. No se puede negociar aumentos de salario, no se puede negociar aumentos por traslado, ni aumentos por reclasificaciones, aumento en el plan médico, aumento en el sistema de retiro. Nada de eso se puede negociar. Entonces establecen un bono de Navidad en $600 y si hay bonos de verano hasta $200. Y te dice, pero hay unas cosas que pueden negociar, que le llaman compensación extraordinaria, y ahí incluyen contradictoriamente el bono de Navidad nuevamente y el bono de verano. Pero entonces eso lo puedes negociar bajo el concepto de la necesidad de ahorro. Y para que lo entendamos más claro, pues hay unos dirigentes sindicales que se reunieron en Fortaleza sin haberse aprobado la ley y están allí hablando con Fortaleza. Y Fortaleza les dice, mira, nosotros queremos $3,900 por persona que se quiten. $3,900 anuales menos. Bueno, pues mire, $3,900, si usted quiere visualizar y cómo eso se consigue sin que me quiten nada del convenio,
porque tengo 100 pesos ahora el 1 de julio y yo no quiero que me los quiten. Bueno, pues usted se reduce 1 hora de trabajo y 1 hora de trabajo da más o menos como 400 pesos y en 12 meses ahí hay $4,000, un poquito más. Y te doy 100 pesos el mes que viene y te quito 400 todos los meses. Eso es lo que están negociando. Esa es la única manera de verlo. O sea, yo te dejo el convenio intacto a cambio de que tú me des algo. ¿Y qué yo puedo dar? Pues reducción de jornada sería una alternativa. Lo otro es, yo tengo un convenio en comunidades especiales que tiene un aumento de $150 y nosotros no vamos a entregar ese aumento de $50. Pues si yo no quiero negociar, la ley me dice, si usted no ha negociado el 1 de julio, irrevocablemente e irremediablemente la ley entra en vigor el 1 de julio. Así que o negocias o te lo quito. Bueno, pero sí, no estás hay impactado, estás sí, impactado. Sí. Así es, entonces por eso es que es venenosa, porque te pongo un cañón en el pecho, jalo el gatillo y lo disparo. De otra forma, también estamos hablando de una imposición de una reducción de jornada. Bueno, no plantea la reducción de jornada, lo que pasa es que ese día hay una reducción en el ingreso. ¿Cómo te quito el ingreso? Si es bajándote el salario en beneficios o si es quitándote las horas de trabajo, que tiene la misma consecuencia. Eso es lo que te invitan a negociar. Te dan esa opción. Yo para el fines de ilustración, pues lo digo porque lo hemos vivido lamentablemente en algunos convenios, en algunos municipios. Todo bajo la ley 45. Bajo la ley 45, sí, pero entonces que estamos hablando. Entonces bajo la ley 130 es lo mismo. En el caso de las corporaciones públicas. De las corporaciones públicas es lo mismo, lo único que no se va a Fortaleza, se va a la Junta de Directores de la agencia. Entonces la Junta de Directores determina la medida de ahorro y una vez determine la medida de ahorro, pues lo mismo, estás obligado a negociarla. Eso nos lleva a que aquellos que no aceptamos la ley, pues primero hay que evitar que la aprueben. Si la aprobaran como está, si esa fuera la discusión, bueno, pues entonces uno no lo acepta, ellos te lo quitan y ahí seguiremos la lucha y la pelea para que nos restauren el derecho. Y podrás ir al espacio legal, a los tribunales, que obviamente se va a hacer. Y entonces en la calle. Hay algo bien importante. En Puerto Rico existe una ley que dice que hay que cumplir, y lo dice la Constitución, ¿verdad?, con los contratos. Ahí es que decimos que hay una prohibición en la Constitución de que se legisle para menoscabar las obligaciones contractuales. Eso es así para los bonistas. O sea, aquí los bonistas dijeron, tu financiamiento, tu crédito es de chatarra, por lo tanto, como es de chatarra, tú tienes un préstamo conmigo, se acelera el pago. Ellos nos cambiaron las condiciones. Entonces, se buscaron 3.500 millones para pagarle a esa gente. Así es. Entonces, se les pagó a esos bonistas que ahora prestan el mismo dinero, pero un 8% de un 3% que tenían. Así que ellos están guisando. Y a ellos se les cumple. A los trabajadores, su contrato, que es el convenio colectivo, ellos están planteando, no, a ti yo te lo voy a quitar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos una ley de relaciones del trabajo, la ley 130 y la ley 45, y es una práctica ilícita, por definición, si una de las partes viola el convenio, violenta lo acordado. Pero como esto es por excepción, Pedraza. Bueno, pues esa es la cosa. La ley dice que de ahora en adelante ninguna acción producto de la ley podrá ser considerada práctica ilícita. Por lo tanto, si yo no cumplo lo acordado, ya la ley me eximió de la práctica ilícita. Y como la práctica ilícita la resuelve la Junta de Relaciones del Trabajo, hay un proyecto para enmendar la Junta y fusionarla con Ocalar. Exacto. Y ir quitándole fuerza a la Junta en su jurisdicción de la ley 130, igualarla a la ley 45, bajo Ocalar, designado por el gobernador. Esto que usted me está... Así que está amarrada una cosa con la otra para que no hayan decisiones en contra. Lo que usted me está describiendo que está contenido en el proyecto de ley es algo mucho más sofisticado en su planteamiento, porque yo recuerdo en el caso de la ley 7 había muchos cabos sueltos. Claro, cuando el Supremo decide dejarla por la cuestión de la crisis, etcétera, pues ahí quedó todo cubierto, pero aquí estamos viendo una serie de detalles donde se han preocupado por ir a esas áreas para que no haya posibilidad de que haya reclamos adicionales y que todo esté funcionando como un reloj en coordinación para limitar
cualquier reclamo que pueda haber de los empleados. Y lo grave es que cuando la Ley 7 se aprueba, hay un grupo de abogados que llevan el caso contra la Ley 7 y van al tribunal, y el Supremo, por una mayoría que había sido nombrada por Fortuño, certifica el caso, no permite que se discuta, como fue el caso de los maestros, que un juez discutió y pasó prueba y rindió un informe. Aquí ellos se llevaron el expediente sin escuchar a las partes y resolvieron. Entonces, la juez Rodríguez, la juez Fiormata, nombrada hoy presidente del Tribunal Supremo, y Hernández Denton, hacen 3 opiniones disidentes, planteando la ilegalidad de la Ley 7. Perdieron 4-3. Okay. Y el Partido Popular le votó en contra a la Ley 7. ¿Y ahora? Hoy, ese Partido Popular Democrático gobernando, César Miranda como secretario de Justicia, están diciendo que ya el Tribunal Supremo avaló la Ley 7 y, amparándose en toda la decisión de la Ley 7, montan este proyecto de ley, de la Ley de Sustentabilidad del Gobierno. Entonces, los abogados que uno sabe que tienen una afiliación política a favor del Partido Popular, que participaron impugnando la Ley 7, ahora son los defensores también. Y la única explicación no es politiquera, la única explicación es que representan intereses económicos, porque quien se beneficia de todo esto es esa empresa privada que está en el mercado de los bonos, porque la destrucción del gobierno, del aparato gubernamental que ofrece servicio, el servicio va a estar ahí, la necesidad va a estar ahí. Y finalmente, ¿quién la va a ofrecer? Pues la empresa privada. Y por otro lado, como clase, ellos tienen dónde educarse, ellos tienen cómo pagar sus viviendas, los servicios de salud, y esa clase social vive por encima de la realidad de Puerto Rico. Ellos viven en otro sitio. Así que fíjate que más allá de partidos políticos, son los mismos. Es una clase social que está gobernando el país en base a sus intereses económicos, porque ellos siguen sacando dinero de la crisis. Y entonces el pueblo es más pobre, con unos elementos graves de deterioro en todos los servicios sociales. Acabamos de tener ahora por primera vez menos de 1 millón de gente trabajando. La tasa de participación es un 39%. Se nos van los que se gradúan, y los que tienen mayor talento y más destreza se van a buscar otras ofertas de empleo en otro sitio. Y eso afecta obviamente el país. Vamos a la pausa en Análisis Radial. Estamos conversando con el dirigente sindical Luis Pedraza Leduc. Al regreso, seguimos hablando acerca de la Ley de Sustentabilidad Gubernamental, otros ángulos sobre el particular, específicamente lo que tiene que ver con las corporaciones públicas. Y más adelante vamos a estar hablando sobre las recomendaciones que se hicieron durante esta semana en torno a la situación fiscal que atraviesa el gobierno. Estamos en Análisis Radial por PAB 550. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, seguimos conversando con el líder sindical Luis Pedraza Leduc, dirigente de Prosol Luthier y también del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha. Pedraza, en el caso de las corporaciones públicas, yo no sé si esto que voy a describir es lo mismo que aplica a las agencias de gobierno, pero esta ley de sustentabilidad gubernamental no va a despedir a nadie, pero le va a crear todas las condiciones para que la persona se tenga que ir, como una cuestión de instinto natural, de todo lo que ha guardado, de lo que ha hecho a lo largo de los años, y posiblemente empujados más todavía los que llevan más de 20 años en adelante en las corporaciones públicas. Esta premisa que yo acabo de escribir, ¿esto es correcto o es parcialmente correcta? ¿O le falta más a esto? Fíjate cómo opera. El gobierno, esto está muy pensado. En el 1998, como decía ya don Pachango, en 1998 se aprobó la Ley 45. Y en ese momento a mí me chocaba que esa Ley 45 te prohíbe negociar planes médicos y retiro. Y yo planteaba, pero ¿y si esa es la esencia del trabajo? Uno estar saludable y asegurar su futuro. Pues eso no se puede negociar. Bueno, pues ahora uno sabe por qué no se podía negociar el retiro, porque aprobaron la Ley 3, y la Ley 3 me eliminó los derechos que tenía de los beneficios, me pone a trabajar más y me da menos. Entonces, por eso es que no hubo una lucha para defender el sistema de retiro, en parte porque las uniones de la Ley 45 no se preocuparon por eso. La primera privatización y eliminación de beneficios fue en el 2000, con Reforma 2000, donde sacan al día de hoy a 30,000 empleados públicos del sistema de retiro.
y los meten en una cuenta privada. Ahora todo el mundo está en esa cuenta privada. Y desde esa perspectiva desmantelaron el sistema de retiro. Por lo tanto, el concepto de que me tengo que ir porque no aguanto más, en el gobierno central no se va a dar porque la gente ahora está obligada a trabajar hasta cierta edad. Porque yo puedo renunciar hoy, pero no cobro retiro. Así que ellos controlan ese grupo. Esa condición, ese sistema de retiro aplica a las corporaciones públicas. Así que los compañeros de acueductos, los compañeros de edificios públicos, de carreteras, de diferentes corporaciones públicas que eran parte de ese sistema de retiro, están cautivos del sistema. No se pueden ir porque no tienen ingresos. ¿Qué sucede? Energía Eléctrica es la única corporación pública que el sistema de retiro es producto del convenio colectivo. No es producto de una ley. ¿Qué sucede? Ahora mismo en Energía Eléctrica, si la gente, al leer la ley, entendiera que no le conviene quedarse y deciden retirarse, al día de hoy hay sobre 1,000 y pico de peticiones de gente que está preguntando cuánto me toca si me voy. Eso no era lo previsible desde el punto de vista actuarial. Si todas esas personas se van, pueden hacer colapsar entonces el sistema de retiro. Un sistema saludable, un sistema que se proyecta correctamente. Pero es más grave todavía, porque la ley me prohíbe negociar el sistema de retiro, esta ley especial. Dije ahorita que una de las cosas que prohibía era aumentos para el sistema de retiro. Por lo tanto, la medida que los sindicatos de energía eléctrica pueden tomar para salvar su sistema de retiro, que es exigirle al patrono aportar más, porque ellos van a aportar más también, estaría prohibida por la ley. Y no tiene sentido. ¿Ves? Así que la única razón es que a ellos les interesa destruir eso. Porque eliminando los sistemas de retiro, vamos a hablar claro, si yo elimino los sistemas de retiro gubernamentales, la gente entonces va a destinar el ahorro ¿dónde? A los sistemas de retiro privados, a la banca, y ahí se han robado los chavos también. Enron fracasó y se fueron los sistemas de retiro al piso, y parte del problema del crédito chatarra y la cuestión de los fondos mutuos es que la gente había puesto el dinero ahí para retirarse algún día y la gente está perdiendo grandes cantidades de dinero de su retiro privado. Así que esto está hecho de una manera que uno le busca alguna razonabilidad, algún bienestar para el país, de que esto es un sacrificio donde todos nos ajustamos las correas, las faldas, los pantalones y salimos de esto, pero uno no lo encuentra. Esto es grave, una medicina venenosa, nos mata como país. Se está jugando el futuro no de las organizaciones sindicales, se está jugando aún más que eso, Pedro. Más que eso es el trabajo. Y recalco en esto porque se ha querido vender la idea en términos mediáticos. Esto es un asunto de las uniones para ellos sobrevivir. No. Si yo voy a proyectar el ingreso económico que puede tener un sindicato, pues el ingreso económico va a ser nulo, porque los sindicatos dirigidos por trabajadores crecen en la medida en que crece el grupo trabajador. Pero si cada vez son menos, desde el punto de vista económico, el sindicato se debilita. Aquí hay una invitación a que unos sindicatos se queden tranquilos. Y la ley dice, y nosotros nos oponemos a eso, la ley dice, mientras esto ocurra no pueden haber elecciones sindicales. Y las cuotas están garantizadas. Entonces, pues si yo tengo interés sindical y me dejan el grupo quieto, que nosotros creemos que se reduce el grupo, pues ese sindicato que piense así tiene las cuotas seguras, pero sobre todo tiene el que no le pueden hacer elecciones. La gente molesta, la gente tratando de sacar ese sindicato porque no hizo nada, no lo representó bien. Porque los que se han sentado en estos momentos en Fortaleza no representan el sentir de los trabajadores que no han sido orientados sobre lo que está pasando. Esta orientación que nosotros estamos haciendo no se le está dando a los trabajadores que se alega representar por aquellos que se sentaron hoy en Fortaleza. La gente se enteró eso de los $3,900 por la prensa. Exacto. Y ellos lo están discutiendo. Y de hecho, esto que estamos hablando es lo que ellos están allá negociando y nosotros tenemos que hablar a través de los medios. Sí. Porque tampoco ha habido información oficial sobre ello. Y dentro de la línea que me trae, algo que no había dicho hasta ahora, la ley prohíbe llenar las plazas vacantes en el gobierno durante todo este tiempo,
Por eso es que planteaba que no hay tampoco empleo para los que se gradúan. Pedraza, y entonces políticamente, ¿cómo el partido va a acomodar a los de ellos? De lo sucesivo. ¿Cuál es el truco que está? Pues ¿Cuál es la ventana que está? Que lo interesante es que una de las medidas que se aplican, ¿verdad?, es que se prohíba la política partidista. Y eso es como curándose en salud. Y entonces uno dice, ajá, tú prohíbes la política partidista. Y el gobernador hoy de Puerto Rico y los anteriores, ¿cuántos cumpleaños hacen? Pues si los otros días el gobernador le estaban celebrando el cumpleaños y había que pagar 200 pesos por taquilla, y nosotros en carretera denunciamos que había un candidato derrotado que es ayudante del secretario de Obras Públicas vendiendo taquilla y texteándole a la gente que se acordaran que en Semana Santa iban a haber horas extras y que le pagaran las taquillas. Y entonces condicionaba el darle horas extras a la gente con la compra de la taquilla del cumpleaños del gobernador. Y es una taquilla oficial del Partido Popular Democrático, y lo hace el PNP también. Y entonces es una hipocresía. Es una hipocresía decir ellos que los políticos se han adueñado de las corporaciones públicas. Pues los políticos son ellos. Ellos son los que han estado creando esta crisis, esta jauja donde tú tienes ayudantes ganando $7,000, $8,000 y no hacen nada. En la estrategia han vinculado entonces todo el problema fiscal con el caso de energía eléctrica, buscando algo que la gente sienta de cerca, ¿no? Y pues el servicio de electricidad pues ha quedado siendo retratado como el niño símbolo de esto. Y entonces pues se han enfocado en el tema de energía eléctrica. ¿Qué le parece a usted el hecho de que estén tratando de justificar todas estas cosas utilizando como ejemplo constantemente la situación de energía eléctrica? Fíjate que todo el mundo tiene una relación directa con energía eléctrica, y es que pagamos la luz todos los meses. Sí. El sistema de facturación y el costo de la energía eléctrica, todo el mundo está en contra, porque va subiendo. Y ese es un issue de años, de décadas. Yo recuerdo en el 80 y pico, nosotros haber hecho un frente contra el costo de la energía eléctrica, y estaba Romero en ese momento en el poder, y una de las personas que participó fue Hernández Colón en una marcha que hicimos. Hernández Colón participando en una marcha hacia el Capitolio en contra del aumento de la factura de la luz. Y Lautier estaba en esa marcha, ¿ves? Y en ese momento Lautier era la primera que denunciaba cómo bajo esa factura se esconden muchas cosas. Pero la factura todavía se podía absorber. O sea, la gente la criticaba, se quejaba, pero no era el problema. Hoy nos los presentan como el problema, pero entonces nos dicen que los trabajadores somos los responsables. Que eso es lo grave, ¿verdad? Lo que se ha estado denunciando por años, incluso por el propio sindicato, hoy se plantea como que es culpa de los trabajadores. Y entonces se demoniza la cuestión sindical, la lucha de los trabajadores y la propia existencia de la clase trabajadora. Eso es sumamente grave. Yo creo que están tratando también de atacar un símbolo que es Lautier como sindicato fuerte, sindicato que ellos saben que no pueden encontrarle unas mayores deficiencias porque tiene un elemento de participación y de democracia interna y de fiscalización que le ha permitido sobrevivir los peores problemas que han tenido en su momento, ¿verdad? Porque ha habido de todo desde el punto de vista de direcciones que han negociado en contra de los mejores intereses de la matrícula, y Lautier siempre se ha sobrepuesto a eso. Atacan hoy fuertemente a Lautier como atacaron en su momento a la autoridad de teléfono, o sea, nuestra telefónica, la que defendimos, ¿verdad? Han ido por partes. Yo creo que lo de energía eléctrica y la famosa crisis de energía eléctrica es una cortina de humo para esto que estamos discutiendo, porque entonces no se discute el verdadero problema del país. ¿Cuál es el verdadero problema del país? Que hay 72,000 millones que nosotros le debemos a una gente que se llaman bonistas. Y esa deuda, que son consolidadas 4,000 punto algo millones por año, ese dinero nosotros no lo podemos pagar. No tenemos el dinero para pagarlo, pero se está pagando. ¿Y de dónde sale? Pues sale del presupuesto general, sale de todas las contribuciones que nos están imponiendo, y va a salir del bolsillo de los trabajadores, porque nos van a quitar ahora sobre $4,000 al año a cada uno. Entonces viene la sugerencia de ustedes de la moratoria. De la moratoria, o sea, es lo que hace cualquier hijo de vecino. Cuando usted no puede pagar la casa, el banco, los préstamos, usted va a una cosa que se llama la sala del Tribunal de Quiebra,
levanta la mano y dice, mire, yo no puedo pagar, protéjame mi casa, protéjame mi familia. Pero en este caso no se puede declarar en quiebra. Pero es lo mismo. Si existe la voluntad política, el gobierno de Puerto Rico los gobernantes tienen que decirle a los acreedores, mira, me puedes decir chatarra, no me prestes más, pero yo no te puedo pagar. Yo te quiero pagar, pero yo no te puedo pagar bajo tus condiciones. Tenemos que reestructurar la deuda. Y eso se hace. Pero no han querido hacerlo. No lo han querido hacer. ¿Por qué? Bueno, porque están representando esos intereses. Están representando esos intereses. O sea, ¿quién es el equipo financiero del gobernador? Fíjate que ese equipo no cambia cuando sale Fortuño. Cambian jefes de agencia, pero el equipo financiero no cambia. El banco gubernamental está en estos momentos dirigido por banqueros de la empresa privada, del Banco Popular, del Santander, de los principales bancos que están haciendo sus ajustes porque ellos también han quebrado. O sea, se nos olvidó que el año pasado cerraron 5 bancos en Puerto Rico que quebraron y los consolidaron con los que quedan actualmente. Y hay un banco en Puerto Rico que está diciendo que le deben 200 millones, pero está diciendo que le deben 200 millones porque él los debe en otro lado y se corre riesgo de que lo cierren. Entonces ese equipo financiero, Melba Costa, secretaria de Hacienda, viene del bufete que hizo la Ley 7 de McConnell, ella estaba allí. Sí. Y uno sigue buscando esas personas y representan esos intereses económicos. Bueno, vamos a la última pausa de nuestro diálogo con Luis Pedraza Leduc. Muy interesante lo que nos está explicando sobre este tema. Vamos a ir luego de la pausa a unas evaluaciones adicionales sobre el tema de energía eléctrica, como también hablar del estado de emergencia social y laboral en Puerto Rico, que es parte del pronunciamiento que durante esta semana hicieron un grupo de sindicatos. Vamos a la pausa en Análisis Radial por PAB 550. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, entramos a la parte final de nuestro programa y nuestro diálogo con Luis Pedraza Leduc, quien es el presidente de Prosolutier y también el portavoz de Frente Amplio de Solidaridad y Lucha. Quiero cerrar el tema de energía eléctrica un momento, Pedraza. Hubo un documental, un especial, bueno, verdaderamente no está claro qué fue lo que hicieron 3 canales de televisión. ¿Qué le parece a usted lo que se hizo con energía eléctrica y estos medios de comunicación? Yo creo que ese programa lo pagó alguien, lo diseñó alguien con una intención de tergiversar la noticia, la verdad, tergiversar la realidad. Si uno lograra volver a ver ese documental, ese programa, con calma, uno se da cuenta de que todos los señalamientos críticos que le hacen a la autoridad son reconocidos por la propia autoridad hoy, y son las denuncias que por año Lautier y otros sindicatos en la autoridad, bajo el concepto de la Alianza de Empleados de Energía Eléctrica, han estado haciendo. Las sugerencias que Lautier hizo ya en el 2012, donde presentó, antes de haber establecido la huelga en el 2012, presentó toda una serie de alternativas cuando el famoso supertubo que se denunció, son las alternativas de hoy. Nadie se opone a la energía renovable. Todo el mundo está planteando que hay que salir del petróleo y como medida de transición sustituirlo por el gas. Se plantea porque un combustible fósil, porque los de energía renovable no pueden el 100% de la energía garantizarla. Y es un proceso que toma años. Y la autoridad ahora dice que en tantos años va a bajar a 16. No, lo quieren para mañana. Y todo eso tiene una solución según los detractores de la autoridad y los que hicieron ese programa, que es la privatización. Entonces, terminamos en lo mismo. Es sacar al gobierno y entonces traer a la empresa privada. Y aquí entramos en una lucha de ideas. Si nosotros nos organizamos en una cosa que se llama gobierno para darnos servicios, o si nosotros le entregamos a alguien en el mercado a que nos venda el servicio. Yendo a la experiencia que se dio esta semana cuando ustedes paralizaron por varias horas las corporaciones públicas, acueductos, el fondo y energía eléctrica, se vio una unidad de hace un tiempo no se veía. Usted lleva muchos años en esas mesas, en esos diálogos. ¿Cuán optimista usted se siente de lo que pasó esta semana? Pues mira, yo creo que la necesidad es la madre de todo, ¿verdad? Uh-huh. Y hay la necesidad de unirnos, hay la necesidad de hacer unas cosas distintas
y se está superando una serie de diferencias. A mí me gustaría que se superaran muchísimas más, pero yo creo que el proceso es positivo. Y una de las cosas interesantes que han ocurrido es que se ha reconocido la necesidad de hacer cosas distintas. Y lo que ocurrió este miércoles es que se fue a la base, se fue a donde los trabajadores, y este paro parcial se dio en todo Puerto Rico. O sea, la gente no salió a movilizarse hacia San Juan, a hacer una marcha que se acababa al mediodía y ya se acabó el paro, pero el paro nada más sucedió en un tapón en San Juan. Aquí estuvimos en todas partes, en el área sur, en el oeste, en todo pueblo donde había un taller, se paralizaron las tareas. Unos se vieron más que otros. Yo estuve el martes aquí reunido en Ponce con unos compañeros planificando la movilización que íbamos a hacer en la autoridad de carretera, y amanecí a las 6 de la mañana en Salinas, y estuve en Caguas luego haciendo en la número 1 una marcha con los compañeros allá, y se cerraron unos talleres que tradicionalmente no se cierran totalmente porque la gente, unos se van y otros se quedan. No, allí todo el mundo salió y se discutió la ley. Esta conversación que hemos tenido se tuvo con los trabajadores. Eso para mí es un elemento bien importante porque nos permite ir creciendo en esta lucha que se requiere. Mientras estaba desarrollándose ese paro el miércoles, entonces la palabra que estaba corriendo en los medios era el paro general. En el 2009 se produjo un paro general, fueron varios meses después de haberse aprobado la Ley 7. En este caso, ¿cómo usted ve el ambiente? Pues nosotros estamos planteando la necesidad de hacer muchas cosas. Le decía yo a un periodista en esa pregunta directa, me dijo, ¿viene el paro general? Y yo dije, yo creo que hay que hacer muchos paros generales. Yo creo que a tono con lo que ocurre en la legislatura, van a haber actos de fuerza, van a haber actos de movilización, y vamos a estar en la calle, y esa es la consigna, para que nos respeten, para la calle todo el mundo, para la calle vamos, y eso lo vamos a ver. Y yo planteo que esta protesta social, este reclamo que hacemos, tiene que tener alternativa y tiene que tener sentido para la gente. Esto es para mejorar el país, no es protestar por protestar. En el peor escenario, que aprueban la ley y el 1 de julio nos imponen la ley, la lucha no se va a acabar el 1 de julio. O sea, no va a ser como la Ley 7. En la Ley 7, una de las fallas y críticas que hay que hacer al movimiento sindical es que el paro del 15 de octubre fue como que había que cumplir con un libreto de hacer un paro, y después del 15 de octubre se guardaron los guantes. Nosotros estamos planteando que eso no es así. Si ellos están diciendo que esto hasta el 2017, nosotros queremos acabarlo antes del 2017 ganando a favor del pueblo. Por lo tanto, el 1 de julio aprueban la ley, el 1 de julio la lucha no se va a acabar. Y vamos a seguir haciendo cosas. Y en ese sentido, yo creo que paro general es una consigna que la gente la puede entender, pero yo creo que estamos hablando de algo más serio desde la perspectiva de que el país completo, no en San Juan, el país completo se tiene que expresar de diferentes maneras. Algo parecido a lo que sucedió el miércoles pasado. Más grande, parecido desde el punto de vista que se logró, fue un ensayo que nos movimos en todos los lugares. Y es más grande, aquí se tienen que expresar esos patronos, esas empresas que están diciendo que la patente nacional los liquida, esas empresas que el gobernador dijo que les boicoteó el pago de las contribuciones, esos pequeños comerciantes que ven como las grandes cadenas los sacan de carrera y se van para la quiebra, se tienen que expresar. Tienen que plantearse qué van a hacer, si se van a quedar aquí y se van a rendir o si van a luchar por Puerto Rico. Hay una realidad también, Pedraza, y es que en términos de los medios de comunicación, ya los medios prácticamente de forma institucional, los corporativos han tomado una postura en favor de la privatización y que hay que imponer estas cosas, porque hay que hacer algo. Yo creo. ¿Cómo usted ve eso como grado de dificultad en esta coyuntura? Yo creo que esos medios representan a esa clase social que está tratando de dominar el tema. Yo creo que hay que aprovechar la tecnología a nuestro favor para contrarrestar esos medios. Yo creo que hay que apoyar a PAB y hay que apoyar a medios independientes porque la gente nos escucha. En una de las reuniones alguien planteaba, en una reunión que yo tuve en Salinas, me entran unas llamadas desde San Juan, emisoras de radio, y un compañero de trabajo me dijo, pues yo lo puse en audio, en altavoz el teléfono, y todo el mundo escuchó la entrevista. El compañero me decía,
Usted sabe lo que ocurre, que yo vivo aquí en Salinas y esas emisoras que lo llamaron usted no se escuchan en Salinas. Usted tiene que venir a la radio de aquí. Okay. Sí. Y vamos a usar los periódicos locales. Y entonces yo creo que sí, que la lucha hay que darla donde existe. O sea, imagínate que nosotros estemos marchando en los pueblos y exigiéndole al alcalde que asuma una posición. Ese alcalde es el que le busca los votos a Batia y compañía. Sí. Ese poder político hay que saberlo usar. Antes de cerrar nuestro diálogo, ustedes hablaron esta semana del estado de emergencia social y laboral en Puerto Rico. ¿Esa es la propuesta de ustedes? Esa es la propuesta de que, reconociendo ese problema, presentemos la alternativa. ¿Están las alternativas? Esa alternativa de reestructurar la deuda, reconociendo que ese es el problema principal, número uno, existe la experiencia en otros países, que así se ha resuelto. Y aquí en Puerto Rico, desde un Ángel Rosa, recordemos el debate, porque es que esto nos engañan, ¿verdad? Recuerda, este primer año, no voy a hablar del 2013, nos plantearon el problema de la degradación y el riesgo de chatarra y nos convirtieron en chatarra y salieron a buscar 3.500 millones. Ángel Rosa se opuso. Economistas como Herrero y otros economistas han planteado que la alternativa no es esa. Un cantero Brau, que fue director del Banco Gubernamental de Fomento, de Fomento Industrial, planteó que no se debería salir al mercado de bonos. Porque somos chatarra, salimos a buscar 3.500 millones y habían 17.000 millones disponibles para la chatarra, para comprar chatarra. Ese fue el engaño. Ellos reestructuraron el financiamiento a favor de ellos. Los bonistas nos dijeron, ustedes deben ¿cuánto? 70.000, vamos a llevar los 72.000. Y me sigues pagando, pero a un 8%. Pues ellos lo que hicieron fue un upgrade a su deuda a favor de ellos. Y entonces nosotros, en lugar de hacerlo hacia abajo, oye, te debo 72.000, yo tengo que bajar esa deuda de alguna manera, ese principal, sácame esos intereses y te pago. De eso es que estamos hablando. Si no queremos aceptar eso, pues nosotros no vamos a poder pagar esos 72.000. Y lo que la gente tiene que entender es que esos 5.000 millones que se están pagando anualmente nos los sacan del bolsillo. Y los bisnietos que no han nacido van a tener una deuda ya. De eso es que estamos hablando. Pedraza, antes de cerrar nuestro diálogo y brevemente, ¿ustedes van a tener algunas actividades los próximos días para seguir orientando sobre este asunto? ¿Hay alguna página electrónica, alguna fuente de información para que los que quieran tener más información, conocer más acerca de esto que usted nos ha hablado, puedan hacerlo? Vamos a estar esta semana manejando eso. En el caso de energía eléctrica, hay unas páginas, además de la UTIER, que tienen los links. Hay unas páginas sobre bajar la luz, algo así se llama, que hay una información en cuanto a energía eléctrica y que sirven sobre el tema. Pero yo estoy en un comité de estrategia que nos estamos reuniendo en este fin de semana y hacia el martes vamos a tener una serie de acciones y eso es uno de los puntos que se está discutiendo, cómo podemos, utilizando las redes y la tecnología, darle información a la gente. Así que vamos a estar anunciando eso bien prontito. Pedraza, muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado de dialogar en la mañana de hoy. Muy importante lo que nos ha explicado para entender mejor esta información y bueno, ya seguiremos hablando más adelante. Pues muchas gracias y estaremos informándole y le pedimos al pueblo atento y que participe, porque esto es en favor del pueblo de Puerto Rico. Gracias y que tenga buen día. Gracias.